Queridos amigos del mundo, saludos cordiales desde Global Coach y PNL Radio. En este encuentro extraordinario del mes de junio, estamos desarrollando todos los martes a la hora indicada lo que implica la psicoterapia Gestalt. Y la psicoterapia Gestalt es tan buena y funcional que tiene un respaldo profundo desde la neurociencia y la psiconeuroinmunoendocrinología. Dos bases fundamentales para poder tener esta garantía y entender por qué funciona. Está centrada en el contacto humano, en el estar despierto, el aquí y ahora. Hemos desarrollado dos citas anteriores donde compartí los principios, los preceptos de esta maravillosa propuesta, quienes fueron los que desarrollaron inicialmente, que es Fritz Perls con la esposa Laura Perls en Estados Unidos, ellos de origen alemán. Asimismo, Claudio Naranjo, que es uno de los últimos que contribuyó muchísimo e integró muchas visiones bellas, amplificadas en esta hermosa propuesta de vida. Continuamos para poder seguir desarrollando en esta línea fundamental. Ya les propuse, ya desarrollé lo que es la metodología, las pautas lingüísticas, los requisitos que son fundamentales para acompañar a las otras personas, lo extraordinario que es este sistema, esta psicoterapia Gestalt aplicada a coach. Primero, la reestructuración de la persona. Luego, con ese conocimiento, aplicar esas mismas herramientas por coach en el proceso de acompañamiento a otras personas, asimismo por mentores, y se aplica a nivel educativo, a nivel empresarial. Es realmente exquisita. Vamos a continuar desarrollándola y en este ámbito tenemos que precisar el darse cuenta, que es uno de los aspectos que involucran a esta concepción hermosa de la psicoterapia o la filosofía de vida. El darse cuenta es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta, abraza la realidad, tiene la capacidad de ver qué quiere y qué no quiere, cómo está frente a la vida, y asimismo generar esos principios básicos de la Gestalt. Uno de ellos es la autorresponsabilidad, hacerme cargo de mí. Al hacerme cargo de mí, pues es porque me estoy dando cuenta y qué es lo que quiero cambiar. Para este proceso de darse cuenta, hay una definición específica. En esa definición existen varios estadios, pues vamos a partir. La definición específica es el awareness. El awareness es tomar conciencia, percatarse, estar alerta y estar despierto en el aquí y ahora, porque andamos a veces muy automáticamente que no sabemos cómo estamos, ni lo que estamos viviendo, mucho menos lo que el cuerpo siente. Entonces, estar despierto es estar constante alerta de qué me sucede, si estoy yo de acuerdo con lo que me sucede, si yo lo provoqué o son acontecimientos externos, porque sí, pueden haber situaciones externas que me afecten, pero ante ello también hay una posición importante. Vamos a seguir viéndolo entonces. Entonces, es un proceso donde se restaura la salud, se restaura la capacidad para percibir, se sana la ceguera. Y esa ceguera normalmente es denominada como neurosis. La neurosis es una situación psicológica donde pongo la responsabilidad en situaciones externas. Entonces, si yo en este proceso de darme cuenta restauro mi salud,
porque hay una decisión de por medio qué es lo que quiero ordenar. Entonces, de acuerdo a John Tev, que es uno de los que contribuyó muchísimo a la psicoterapia Gestalt, manifiesta, es el proceso de estar en contacto, alerta con la situación más importante en el campo. ¿Cuál es el campo? El entorno, con el total apoyo sensorio-motor, emocional, cognitivo, energético, presente y despierto. Y hay unas condiciones para darse cuenta. Esto va cuando está basado en una necesidad genuina. La condición es absoluta. Es una necesidad genuina, tuya, no del otro, porque la vida que estás reconstruyendo, estás rediseñando, obviamente es la tuya. De lo que eres responsable es de lo tuyo. Lo otro es cuando tomo conciencia, conociendo la realidad de la situación y cómo estoy yo ante ella. Y esta situación me permite darme cuenta que obviamente no es estática, no es permanente, evoluciona, dándole continuidad al aquí y ahora. Hay tres zonas fundamentales para darse cuenta y generar esa conciencia importante. Estamos trabajando la amplitud de conciencia, el poder mirar hacia muchos lados de nuestra vida, porque cuanto más aceptamos y conocemos, y valga la redundancia, palabra fundamental, nos damos cuenta, tenemos la capacidad de resignificación y de hacernos cargo responsable de nuestra vida. Y en esta aplicación tenemos tres zonas: la zona interna, la zona externa, la zona media. La interna implica el autoobservarse, es una mirada hacia adentro, es un insight, captar sensaciones térmicas, kinestésicas o kinésicas, estados de ánimo y sentimientos. Contacto con mi situación interna, mi situación corporal. Es la primera, porque ese es el radar del contacto. Y tenemos también en ello una zona externa que nos ayuda a optimizar los sentidos y la percepción sin interpretar ni fantasía. O sea, es lo que hay. Les había comentado en las sesiones anteriores que tiene en el origen influencias de determinadas filosofías. Una de ellas es la filosofía fenomenológica, que básicamente contempla lo que hay, sin fantasía y sin imaginación, dentro de la aceptación. Entonces, esta interpretación tiene que ser netamente optimizando los sentidos, contactar con el mundo externo, porque contactamos con el mundo externo con los 5 sentidos, y esa percepción sin interpretar ni fantasearla. Observación única. Y en la zona intermedia, en esta zona se desarrolla la fantasía. Es una zona donde se produce la fantasía. Es el lugar donde se encuentra la neurosis. Tiene que ver mucho con el ego, ¿no? La neurosis, nuestras rigideces, nuestras formas de estar en la vida, por consecuencia, obviamente, de los modos de crianza, lo que nos dijeron que era bueno o malo y inconscientemente lo hemos asumido. Y vamos a ver de manera hermosa cómo esto aplica y interrumpe nuestra forma genuina de estar en la vida también. Entonces, aquí están los prejuicios, las críticas, las fobias, nuestros miedos, nuestras paranoias y nuestras distorsiones, esas distorsiones cognitivas, esa complejidad humana que está subyugada ante un entorno, una cultura. Esta zona media, perdón, esas tres zonas, interna, externa y media,
son los procesos mentales que nosotros desarrollamos. Asimismo, hay tipos de darse cuenta. En esos tipos de darse cuenta, que es el proceso que yo adoro, el proceso terapéutico, el proceso de palabra magnífica, donde tú experimentas esos cambios, esos despertares, esas decisiones, vives esa construcción para ver un resultado final. Todo tiene un proceso y el darse cuenta también tiene el proceso y tienen estos unos tipos que se determinan por un darse cuenta simple. El darse cuenta simple es tomo conciencia de los problemas que puedo tener o toman conciencia de los problemas que pueden tener ustedes. Solo desde la narración no hay una mirada interna, ok, asumo de que tengo conflictos con una persona. Me doy cuenta que ando de manera conflictiva ante la vida. Esa es mi primera darme cuenta, de la manera simple, sin colocar mis otras zonas. Empiezo el proceso y todo proceso tiene un inicio simple. Y luego, después de este darme cuenta tan simple, viene el darme cuenta del darme cuenta. Me doy cuenta que estoy conflictiva, wow, y me estoy dando cuenta de ello. Entonces, hay una mirada interna. El sujeto se da cuenta de lo que evita, de su zona interna en el aquí y ahora. Me doy cuenta que estoy evitando esta situación conflictiva en mi vida. O sea, me he dado cuenta de lo que me doy cuenta. Vamos a un nivel un poquito más profundo. Y luego está el darse cuenta del carácter. En el darse cuenta del carácter se toma conciencia de la estructura global de su carácter. O sea, cómo es que está este conflicto interno involucrándose en mi vida, en mis sentimientos, en mi relación con los otros. Se da cuenta de sus patrones de darse cuenta y evitaciones. Cómo me hace estar en la vida, cómo lo evito, cómo lo dejo pasar. ¿Qué patrones de pensamiento se imponen para darme esa forma de estar, sentir y pensar? Es mucho más profundo. Estamos justamente en ese proceso de acompañamiento psicoterapéutico en la persona, acompañándola a que se dé cuenta de su situación. Y en el proceso individual exploramos en nosotros, ¿ok? Primero somos nosotros para poder acompañar en los otros. Estas son las metodologías y los procesos de la psicoterapia Gestalt. Y a nivel empresarial también asumimos qué problemas hay en esa empresa, nos dan el síntoma. Esto vendría a ser el darse cuenta simple. Y luego la empresa se da cuenta que tiene esos problemas, se da cuenta que tiene, se percata que tiene esos problemas. Y luego vamos a darse cuenta del carácter. Y entonces toma la conciencia la empresa de cómo está afectando esos problemas, esos síntomas, la estructura y la dinámica y los resultados de esa empresa. ¿Ok? Entonces lo hemos puesto a nivel ejemplificado, personal, de acompañamiento psicoterapéutico o en el coach, cuando son procesos y objetivos específicos. Y de psicoterapia cuando es el acompañamiento de resolución de conflictos internos para la resignificación en situaciones fundamentales que ya implica la salud mental. Y más allá también la psicoterapia clínica, cuando ya trabajamos y acompañamos líneas diagnósticas más específicas de la clínica, ¿ok? Entonces, el cuarto nivel es el darme cuenta en la vida, que es el mantenerlo en la vida, no solo en la terapia. O sea, voy y ese darme cuenta, ese síntoma, ya lo tengo presente en la vida y ya al darme cuenta y está presente consciente, deja de estar en el subconsciente.
Recuerden que todo este proceso nos invita a mirar de manera importante en un proceso el darse cuenta y explorar en el subconsciente. Y para esto hay preguntas. Esta preguntología, esta herramienta extraordinaria que es las preguntas socráticas, ¿ok? Que también es una herramienta extraordinaria para los coaches. Acá utilizamos también las preguntas, son las preguntas psicoterapéuticas. Y en todo es importante las preguntas porque nos permiten explorar lo que sucede. Pues bien, entonces, estas preguntas del darse cuenta, para aplicarlas en el darse cuenta simple, es de lo que has vivenciado, ¿qué te das cuenta? Se le señala lo obvio discriminativamente, palabra, emoción, acción. ¿Qué te das cuenta? Mira, esto que te está haciendo foco, ¿cómo estás frente a eso de darte cuenta? ¿Qué te produce? Si podrías tú darle un nombre de la manera que te incomoda, ¿con qué palabra o emoción la podrías transmitir? Y luego vamos al segundo nivel del darse cuenta, con las siguientes preguntas, ¿no? Y de esto que te percatas, ¿qué te hace dar cuenta? Percátate para que hagas o dices tal cosa. En este caso, me percato de que tengo un conflicto interno y me hace sentir mal. Entonces voy a darme cuenta de darme cuenta. ¿Cómo haces para seguir sintiendo ello? ¿Qué haces para evitarlo? Y vamos al tercer nivel del darse cuenta del carácter. Y acá se le señala, ¿no? O me señalo, me pongo en la postura del percatarme que si tiene que ver con mi vida. ¿Cómo es que tiene que ver esto con tu vida? Y la persona dice, me está complicando las relaciones y los vínculos. Y la pregunta vendría a ser, ¿qué te das cuenta entonces? ¿Te pasa este conflicto en qué tipo de relación? ¿En el de pareja? ¿En el de tus padres? ¿En cómo estás en tu tema laboral? Entonces ese es el del carácter, donde yo voy a tomar, entre comillas, al toro por las astas, ¿ok? Me doy cuenta de lo que me perjudica, cómo interviene en mi vida, qué está provocando en esta situación de la autorresponsabilidad, en mis evitaciones, en mis justificaciones, ¿ok? Entonces vamos al cuarto nivel del darse cuenta con la pregunta, en diferentes aspectos me doy cuenta, es un darme cuenta de permanente, ya me apropio de él y lo pongo en mi vida permanente, aquí y ahora. Me doy cuenta que esto me está perjudicando y que no he estado queriendo hacerme responsable, que esta forma no me es conveniente, que está perjudicando todos mis vínculos y voy a elegir y elijo. ¿Qué eliges? Abrazarlo y ya no luchar contra él porque es lo que hay para que pueda tener la capacidad de cambiarlo. Elijo decidir cambiar porque no me hace bien. Si vamos a una empresa, pues los síntomas, es el proceso de cómo perjudica y qué se va a elegir, qué diseño de metodología para poder aplicar, ¿ok? Pues bien, entonces, en este continuo de conciencia, el ya
permanecer continuamente percatándome, de darme cuenta en el aquí y ahora, se ya está abierto y disponible para las sugerencias, para ver qué sucede, qué hay. Y el ejercicio ahora es, me doy cuenta que aplican, que, y tomando en cuenta lo que pasa en mi zona interna, en mi zona externa y y en mi zona de fantasía. Entonces, se integra todos mis procesos mentales para estar ya consciente de lo que sucede y tomar acciones y que nos ayuda a este proceso. Obviamente, la meditación, el encuentro con uno mismo, porque tenemos que aperturarnos, la respiración plena, todo lo que provoque el contacto con uno mismo. ¿Y qué es meditar? No es dejar de pensar, es salir de la rumia mental. Y normalmente tenemos rumias mentales, estos ciclos, estos bucles viciosos de desaprobación, de todo lo negativo genera ansiedad porque nos lleva a nuestras fobias, a nuestros miedos, ¿no? En estas zonas que hemos visto de darse cuenta, nos quita de todo ello para entrar en un silencio y estar solo con nosotros y explorarnos. O sea, acá ya todo el ruido externo que propiamente no nos pertenece, que es producto de lo que se hizo, se desarrolló, se dejó de hacer y obviamente no nos quita la capacidad y el poder de estar aquí y ahora. El estar percatándote de ti mismo es esa invitación que siempre yo hago del encuentro sin interferencia con tu alma desnuda, sin etiquetas, sin críticas, sin imaginación, solo con lo que hay. ¿Para qué? Para abrazarlo, para darme cuenta, para ya dejar de juzgarme, de criticarme. Y si hay situaciones que no me gustan, abrazar lo que no me gusta y entender de que yo soy la fuente. Y como yo soy la fuente, estamos acá empezando a desarrollar uno de los principios de la psicoterapia Gestalt, que es la autorresponsabilidad. Y no hay forma que hagamos autorresponsabilidad si no hay un ejercicio de encuentro con uno mismo, sin interferencia. Entonces, meditación, ese encuentro con uno mismo y nos conlleva con la respiración y en la respiración entramos en una calma porque influimos en el sistema nervio vago que es el que regula mediante la respiración toda nuestra fisiología. Entramos en una homeostasis y en una alostasis cerebral, un contacto interno en el que tenemos el poder de salir del sistema operante de miedos y defensa amigdaliano, una reconciliación con nosotros para mirarnos con amor y aceptación y abrazarnos desde lo que hay. Cuando eso se desarrolla en una práctica de parejas a nivel educación, a nivel empresa o a nivel formación, en la formación de psicoterapia nosotros trabajamos mucho, obviamente individualizando el tema, pero haciendo psicoterapia grupal y también un ejercicio hermoso que se puede hacer a nivel empresarial y aplicar esto es ponerlos en parejas y empezar a explorar de simplemente lo que ves, de qué te das cuenta cómo estás frente al otro. Y estos ejercicios se entrenan, el darse cuenta se entrena, es una habilidad que se aprende. Todo lo que nosotros sabemos, lo que son los hábitos negativos, a lo que se denomina vicios, los hábitos positivos ya son inconscientes, por eso van al terreno del hábito y son buenos, se llaman virtudes, son actividades entrenadas, formas de pensar entrenadas
a un nivel de que ya generamos la neuroplasticidad muy consolidada y no nos cuesta energía ni foco para poder hacerlo. O sea, ya viene a estar integrada a nosotros y se hace mediante la repetición y entrenamiento. Pues bien, hay ejercicios de presencia. ¿Cómo estoy presente aquí y ahora? La autoobservación y en grupos, en parejas, ¿cómo está el otro? Y el otro empieza a observarte. Y cómo está frente a esa observación, él mismo empieza a observarse. Hay ejercicios corporales de espalda a espalda, entonces ahí hay un contacto, o sino el contacto de observar al otro, que hace que yo sienta qué tan presente estoy, de darme cuenta, del darme cuenta, que me doy cuenta, de darme cuenta de ese nivel más profundo del carácter para entrar a mi permanente, darme cuenta y vivir de manera consciente en el aquí y ahora. Pues hay esos juegos de roles que se dan. Les dije de que una de las fuentes de la psicoterapia gestal y los recursos están el teatro, el drama, el juego de títeres, ¿no? Entonces, y de roles, entonces va uno donde insiste al otro y el otro niega. Ah, veo que estás triste y el otro lo empieza a negar y esa negación que ocurre en su cuerpo, se mueven emociones, sentimientos, se mueve la capacidad interna de los procesos mentales. Y también hay un juego de roles del diablo y el ángel, uno que le va diciendo cosas y tentando, ¿no? O mejor no duermas, te va mal dormir, aprovecha el tiempo y trabaja duro, ese es el diablo. Y el ángel dice, no, por favor, yo soy correcto, yo hago las cosas perfectas, yo me cuido muchísimo. Y el otro dice, no, no cumplas con nada, ¿sí? El diablo y el ángel. Y el otro dice, no, yo soy muy responsable. Entonces se va dentro de esas dos rigideces del blanco y el negro. Pues bien, otro ejercicio es un asustador y un asustado, que empieza a explorar qué le da miedo al otro, qué miedos tiene y el otro empieza a reflejar sus miedos, ¿no? Juego de roles. Esta es la exploración apoyada con el otro. Otro ejercicio es el ejercicio artístico, este maravilloso del dibujo, de lo que muestra tu corazón a los demás y lo que no muestra. Entonces, se aplica el dibujo y este ejercicio es precioso. Dibujas eh, a tu corazón con las cosas que muestras a los otros y lo escribes ahí o lo graficas, y con las cosas que no muestras a los otros. Y luego lo compartes en primera persona. Yo permito que vean estas partes de mi ser, de mi corazón, pero estas otras no, porque me protejo, no me muestro porque me da miedo, no me muestro porque me da inseguridad, no me muestro porque creo que empezamos con las creencias. Entonces se produce este despertar de la conciencia, este darme cuenta. Y cuando sucede eso, hay algo muy importante. Vamos dándonos cuenta del contacto humano, cómo estoy en mis vínculos con el otro y conmigo mismo. Este contacto humano va más allá de la intimidad de tocar al otro o de comunicarse. Es ese contacto que se produce de forma de organismo-entorno con el campo. Y ustedes saben, o ya les comuniqué, que a través de la neurociencia, el entorno funciona para nosotros con la epigenética. El entorno aplica bien para que mi genética, mi genoma se exprese con situaciones vulnerables, no saludables, enfermedades mentales, psicológicas o fisiológicas, o si es un entorno
saludable, bueno, es un campo y mi organismo, mi humanidad hace contacto con él de manera saludable, ocurre que hay una reintegración de mi ser, del funcionamiento de mis órganos, es ahí la remisión de la enfermedad, la sanación y la epigenética que se denomina positiva. ¿Y quién lo provoca? El entorno. ¿Y qué es una epigenética positiva? Cuando se apagan estos focos genéticos vulnerables. No cambia la expresión. O se prenden o se apagan. O también puede prenderse en plena plenitud y potencialidad la parte extraordinaria de salud, de bienestar que heredé a nivel genoma. ¿Ok? Entonces, el contacto es la conciencia inmediata que tenemos de ese entorno y la respuesta que damos, las respuestas motoras que da nuestro organismo. Para la Gestalt, todo contacto es un ajuste creativo entre el organismo y el entorno. Y este ajuste creativo, ¿cómo lo desarrollamos en las habilidades blandas y la exigencia que nos da estos cambios fundamentales y abruptos que se está dando en nuestra situación contemporánea? La adaptabilidad. Entonces, un ajuste creativo es la capacidad de adaptabilidad saludable que el ser humano tiene. Vamos desarrollando también todos estos aspectos. Y bueno, el ajuste creativo incluye la posibilidad de estar en el presente, atento y descubriendo lo novedoso de la situación, la capacidad de interpretación de manera provechosa, no el positivismo, sino la capacidad de adaptación a cualquier contexto viene a ser una situación novedosa de descubrimiento y el recurso es lo que hace que tu capacidad sea positiva, que tu actitud frente a ello sea positiva, reconociendo la situación. Pues bien, en ello existen los límites humanos. Cómo yo estoy en estas capacidades de contacto y en mi entorno, en mi contacto humano, frente a cómo funciono en esta vida que yo tengo, en esta funcionabilidad. Y estos límites son fundamentales. El ser humano, luego de la simbiosis o confluencia con su madre, que es el apego maravilloso que hay, inicia una serie de identificaciones y proyecciones. O sea, es una diferenciación de los introyectos. Esto lo vamos a desarrollar de manera muy bonita, pero ¿qué pasa? Los introyectos son aquello que te dijeron que aprendiste de manera favorable o desfavorable, tus creencias limitantes o potenciadoras. Entonces empezamos nosotros a diferenciarnos con el contenido que tenemos y la estructura que también desarrollamos del yo propio, ¿no? Del yo adulto, y nos diferenciamos de estos introyectos, de esas comandas que pusieron en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, respecto al miedo, ¿ok? ¿Qué es, cómo es, qué postura tenemos, qué nos da miedo, qué hemos integrado en ello? Y con respecto a muchas situaciones de nuestra vida y este proceso de autoconocimiento se marcan los límites del yo y del otro. Lo que no soy empieza es lo que es el otro. Y estos límites son fundamentales porque me permiten mirar quién soy yo y no invadir al otro. Normalmente hay muchas personas, y esto se da muchísimo en el hogar, los padres o madres, ya invaden a los hijos en yo sé qué estás pensando, yo sé qué estás sintiendo. Invaden la identidad del otro. O tenemos la costumbre de decir, no, mi compañero está molesto de trabajo, está molesto le pones tú el motivo, le proyectas tu contenido interno, estás invadiendo al otro. Y aquí en este contacto
humano y los límites, hay un respeto profundo donde tú termina el yo tuyo, inicia el yo del otro. No pienso por el otro, no critico, no juzgo al otro, me hago responsable de mí. Entonces, el límite de identidad. Viene el otro, el límite en el contacto, el límite en mis potencias, el límite en los placeres, el límite en el trabajo, el límite en mi vida, el límite como de disciplina y exigencia. Entonces, el límite es una condición esencial de nuestra existencia y se resuelve de esta manera. Como les dije, el límite de la identidad es darme cuenta de quién soy yo y quién no soy. Integrar mis aspectos, rescatar mis proyecciones, o sea, mis críticas, lo que pienso del otro, lo que proyecto, porque lo que yo pienso del otro y hacia afuera es mi contenido interno. Es por eso que se desarrolla esta mirada epogé, esta mirada y esta filosofía de la fenomenología es lo que hay afuera. Mi interpretación viene a ser mi proyección interna. Es por eso que la psicoterapia gestal es tan exquisita, porque cuando nosotros nos entrenamos, aprendemos y especializamos en esta psicoterapia extraordinaria, tenemos estos límites mentales para no aconsejar a la persona que acompañamos, para no opinar de la vida que él tiene, al contrario, tomar lo que hay para que él explore con su propia sabiduría todos estos aspectos y llegue a la conclusión de lo que quiere, como quiere, con diferentes herramientas, para que aprenda a aplicar a su vida los límites de la existencia. Entonces, es diferenciarme de estos introyectos, de estas comandas, demandas internas que yo tengo para ser genuinamente en la vida y no atropellar al otro. Eso nos invita también a respetar la opinión de los otros. ¿Ok? El límite en el contacto es el espacio propio que vamos formando con respecto al otro, donde aprendemos a reconocer y a diferenciarlo. Podemos aislarnos, decido estar solo, o caer en la confluencia en la dependencia, o encontrar un sano contacto con mis propias zonas compartidas, ese encuentro desnudo en mi ser. Cuánto yo voy y me relaciono con el otro y hasta dónde es saludable. ¿Cómo estoy yo frente a diferentes situaciones de mi vida? ¿Me pongo dependiente o me retiro? Y aquí está lo que yo siempre digo, a mí nada ni nadie me posee. Yo decido cuánto doy, dónde estoy presente y qué es importante para mí. No hay nada ni cosa material que influya y determine en mí, en lo genuino de mi ser. ¿Ok? Es justamente el límite en el contacto. El límite en mis potencias, en tus potencias, es reconocer hasta dónde puedo extender mi esfuerzo, tu esfuerzo. O sea, cuánto puedes dar tú en esas habilidades para no irte a la parte neurótica, al exceso y vivir en esa rigidez. Los excesos de un lado u otro son formas de vivir neuróticas, o es blanco o es negro. Y esto es el primer aspecto de desintegración del ser humano, porque somos completitud. Y aquí viene el concepto de polaridades, que también lo vamos a ver, lo voy a plantear cómo se aplica esto en la psicoterapia Gestalt y en la filosofía de vida, en la reintegración de nosotros. ¿Ok?
y en el acompañamiento para los otros, obviamente. Pues bien, entonces, si sobreestimo mis capacidades, tendré dificultades. La vida nos muestra los límites que podemos reconocer desde el interior, desde esa genuinidad. Si yo me excedo en mis potencias, voy a caer en una desintegración porque me voy a perder, puedo caer en el perfeccionismo, en la desaprobación continua de que no soy bueno. Y es aquí donde las personas empiezan a decir, no, requiero saber más, estoy insegura, hoy tengo esos proyectos de vida, pero estoy tan insegura que requiero aprender. Cuando conozca ese aspecto, recién voy a desarrollar el emprendimiento o aquello que quiero. Entonces posponen y posponen y posponen porque no ponen ese límite. Pues que ya es lo que tengo, ya tengo esas habilidades. Voy a iniciar, voy a resignificar y en el proceso y en el camino se van a darme cuentas para seguir mejorando. ¿Ok? Entonces, tenemos el límite en el contacto, que es el espacio propio que vamos formando respecto al otro, donde aprendemos a reconocerlo y a defenderlo. Mi yo no es negociable con el del otro, porque yo soy yo y tú eres tú. Y ese es el respeto importante, ¿ok? Es muy fundamental tener en cuenta esto porque la distancia optimiza esa relación que implica el movimiento continuo. Es contacto y retirada. Es el dar y el recibir. Porque si me apego no tengo límites de contacto, yo soy la persona que siempre da, que siempre sirve, que siempre está presente para el otro y vivo apegada a ello y le doy sentido a mi vida por medio de lo que haga para los otros y dé a los otros y me olvido de recibir del merecimiento que yo también necesito y debo recibir. Entonces tiene que haber un equilibrio, el dar y el recibir. Y de esta manera se dan todos los vínculos afectivos. Doy respeto, recibo respeto. Doy amor, recibo amor. ¿Ok? Entonces, cuando nos encontramos, es hermoso. Si no, nada puede remediarlo. Esta es una partecita del poema o de la oración gestáltica que compartí en varios programas anteriores, que lo vamos a hacer también ahora, con respecto a la pareja o mi forma de estar en la vida. O sea, yo no voy a intentar cambiar al otro para satisfacerme yo. Eso es manipulación. O no voy a tratar yo de subyugarme al otro para conseguir la aceptación. Me pierdo de mi genuinidad y falto al otro intentando cambiarlo. Y me falto a mí. Entonces, cuando nos encontramos en ese contacto y en esa retirada, es hermoso. Está en nosotros. Y si no se da, o doy mucho, mucho y veo que no me dan y porque yo también merezco, pues me retiro. No hay nada, nada lo puede remediar. ¿Para qué voy anclada a una situación que no me hace feliz, que no me complementa? ¿Vieron cómo es este proceso hermoso de darse cuenta y de los límites? Pues entonces también existen los límites en los placeres. Esto es necesario para evitar los excesos. Y aquí todo exceso es considerado como una adicción, la cual anula la capacidad de goce. Cuando tienes mucho de algo en los placeres, te niegas a vivir un equilibrio del otro aspecto de tu vida.
una situación equilibrada y se anula tu capacidad de goce. Se normalizan situaciones que no deberían ser normalizadas. Tiene que haber un límite en nuestros placeres. El límite en el trabajo. Si no tienes límites en el trabajo, te pierdes de otros aspectos y roles de tu vida, aparte que entras en burnout, enfermas. Necesario para reconocer el cansancio y las necesidades del descanso y la diversión. Es este equilibrio que te perturba. La diversión se aplica al límite en los placeres. Todo tiene que ir de una manera equilibrada. La adicción al trabajo de forma sobrecargada es justamente una parte de lo que podemos ser y podemos ir negándolo. ¿Y qué negamos? El disfrute y la exploración de las otras partes de mi ser. Me anestesio ante los otros aspectos de la completitud de mi integridad de vida. Entonces si no tenemos límites, son aspectos neuróticos, no saludables, que nos llevan a la desestructuración de nuestra salud mental, psicológica, fisiológica y el entorno, obviamente. Y también está el límite en mi vida. Pasamos por diferentes etapas del desarrollo humano y el límite en mi vida es la muerte. Aquí generamos la conciencia de lo que es la pérdida, el duelo. Cada etapa culmina con la aparición de la otra. Es un proceso madurativo cerebral que se va desarrollando en los procesos que vamos disfrutando en la evolución humana. Entonces, hay personas que andan muy confundidas en esta situación. Personas de 30 que se sienten tan cansadas y tan viejas y desgastadas que no hacen contacto con sus potencias, esa energía, el amor, la capacidad de desarrollo, los sueños, están agotadísimas. Y hay personas igual de 30 que no maduraron, que están totalmente inmaduras y adolescentes y tomando actitudes, decisiones, posturas en la vida totalmente incoherentes. Entonces, es muy diferente tener 50 años, asumir la madurez, la sabiduría y la riqueza de esos 50 años, pero sentirte de manera energética y formas de vivir con alegría y hacer tus actividades, tu deporte, con una energía de 25. ¿Ok? Es importante tener estos límites en mi vida y esta aclaración fundamental. El límite como disciplina y exigencia. ¿Y esto qué significa? Que cuando el límite entra como disciplina en tu vida, como yo me doy cuenta que es importante no irme a extremos y tener estos límites fundamentales, esto es una forma saludable y hermosa que te lleva a convivir con sabiduría. Pero cuando el límite entra como exigencia, entra en conflicto, te genera conflicto, te genera sobreexigencia, te genera como una lucha interna. Entonces, el límite tiene que ser una decisión coherente del proceso de darme cuenta de cómo estoy en la vida y qué me invita a tomar esa hermosa decisión de negociación interna para aprender a vivir despierto y de manera equilibrada. Este límite como exigencia a veces entra
cuando ponemos esos límites importantes de orientación hacia nuestros hijos. O cuando ponemos este límite de entender que el límite de contacto, tú terminas en ti y el respeto al otro, no lo invadas. Y tendemos a seguir pensando por el otro, a criticar al otro. Estamos en conflicto. El límite es una condición esencial de nuestra existencia. Somos seres mortales, limitados en capacidades, en vida, en tiempo. Cuando aceptamos nuestros límites, desaparecen nuestras críticas. Hay una reestructuración en nuestra integración genuina. La paradoja de aceptación del límite es el descubrimiento de nuestras dimensiones transpersonales. Es maravilloso realmente. Espero que este proceso del darme cuenta y de despertar a los límites desde la psicoterapia Gestalt, y como les dije, va desde el contacto humano, desde cómo soy, desde la exploración interna, desde ver cómo estoy en la vida, la aceptación, el abrazo, que es lo que hay. Porque si no me doy cuenta de lo que hay, no se puede aplicar la autorresponsabilidad, el autoliderazgo. Entonces, son recursos fundamentales y es por eso que la psicoterapia gestal es maravillosa, no solo para acompañar al otro en las diferentes disciplinas, sino como filosofía de vida. Seguimos desarrollando esta maravillosa propuesta de vida en nuestro próximo encuentro a la misma hora y por la Global Coach y PNL Radio desde España. Un gran abrazo y hasta la próxima. Bye bye.